Bueno, jóvenes, en esta oportunidad voy a hablar acerca del volumen molar, establecido por Avogadro en el año 1811, ¿ya? Avogadro entonces establece que el volumen de un gas se relaciona directamente con el número de moles de ese gas, ¿ya? Por lo tanto, él dice que si el gas está a una temperatura adecuada, es decir, una temperatura normal de 270 grados Kelvin, que es igual a 0 grados centígrados, o a una presión de una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio, entonces se puede dar de que un mol de esta sustancia o de cualquier sustancia estén contenidos dentro de 22.4 litros. Esto es como información teórica. ¿Listo? Vamos a ir al siguiente punto y en el siguiente punto vamos a hablar acerca de lo que es la densidad. La densidad es una propiedad de la materia, es una propiedad intensiva. Cada sustancia presenta una densidad y por eso es importante saber la densidad de la sustancia para reconocer de qué tipo de sustancia estamos hablando. La fórmula para sacar la densidad es utilizando esta letra griega, que es la letra Rho, ¿ya? Que significa densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, que tenemos de cada una de los componentes que trata de decir, y lo importante es que pues la densidad de una sustancia es diferente a la de otra. Por ejemplo, en este caso la densidad del agua, si no nos dijeran que es agua, pero si valoramos la densidad y nos sale 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 gramo sobre ml, entonces rápidamente nosotros identificamos la sustancia y decimos que es agua, ¿no? Pero si, por ejemplo, sacamos una densidad y es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, nos vamos a la tabla también, que esta tablita de acá, y vemos que el mercurio está acá en la tablita de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, y entonces se trata de esta sustancia del mercurio. Así podemos identificarla a través de sus densidades, las diferentes sustancias, ¿no? Entonces es importante saber que la presión y la temperatura para estos gases tiene que ser a presión y temperatura normal. La presión, ya sabemos, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, y la temperatura 0 grados centígrados, que es igual a 273 grados Kelvin. Muy bien. Continuemos entonces con la explicación y vamos a ver las variaciones de la densidad. La densidad varía con los cambios de presión y temperatura. Ya sabemos, si hay cambios de presión y hay cambios de temperatura, entonces la densidad va a variar. ¿Cómo varía? Ya, cuando se aumenta la presión, la densidad de cualquier gas, ya, también va a aumentar. ¿Ya? Entonces, aumenta la presión y la densidad también aumenta. Como regla general, también podemos hablar de la temperatura. Si aumenta la temperatura, entonces la densidad disminuye. Estas cosas hay que tenerlas muy claras. Normalmente, a mayor temperatura, el valor de la densidad disminuye debido a un incremento del volumen, como ocurre con el alcohol etílico. Sin embargo, el agua es la única sustancia que no cumple esta regla y sucede todo lo contrario en un rango de temperatura de 0 a -4 grados centígrados. Entonces, ¿qué sería lo contrario que va a ocurrir? Por ejemplo, dicen el alcohol etílico, ¿ya? Normalmente a mayor temperatura, el valor de la densidad disminuye en el alcohol etílico, debido a un incremento del volumen, como ocurre con el alcohol, dice, ¿no? ¿Qué pasaría si normalmente lo tenemos, no tenemos a mayor temperatura, lo tenemos a una menor temperatura? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el alcohol etílico y su densidad? El alcohol etílico entonces va a aumentar su densidad, ¿no? Cuando haya una menor temperatura, viceversa, ¿no? Y mientras que el agua, ¿qué es lo que va a pasar? No cumple esta regla, dice, ¿no? No cumple, ya que a menor temperatura también va a tener ¿qué va a pasar cuando tenga menor temperatura? Porque acá dice, por ejemplo, vamos a colocarlo acá para que ustedes lo entiendan. Normalmente a mayor temperatura el valor de la densidad disminuye. Entonces colocamos mayor temperatura. ¿Qué va a pasar con la densidad? La densidad va a disminuir. ¿Listo? La densidad disminuye. A mayor temperatura la densidad disminuye. ¿Ya? Debido al incremento del volumen, ¿ya? Esto ocurre, hay un incremento, vamos a poner así para arriba con la flechita del volumen, lo cual hace que se genere esta densidad, ¿no? Una densidad menor. Ahora, en el agua no ocurre lo mismo, dice, ¿no? En el agua no ocurre. Sin embargo, la única sustancia que no cumple esta regla.
Y sucede todo lo contrario, en un rango de temperatura de 0 a -4 grados. Estamos hablando de temperaturas menores. ¿Qué va a pasar? Cuando tengamos una temperatura menor, acá por ejemplo, en uno normal, ¿ya? Entonces la densidad debería de subir, ¿ya? Y también el volumen debería de bajar. Eso debería ser, ¿no? Con lo contrario, digamos, ¿no? Pero en el agua no pasa eso. En el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos una disminución de la temperatura, o pongámosles, por ejemplo, un aumento de la temperatura, ¿ya? Tenemos un aumento de la temperatura y la densidad va a subir. Ocurre lo contrario. Y el volumen va a disminuir. Muy bien, eso es lo que pasa en el agua. Por muchas cosas que se dan, entonces pasa eso. El agua al congelarse aumenta su volumen, como ustedes pueden ver cuando ustedes meten agua a la heladera, ustedes van a ver que se aumenta el volumen, disminuyendo su densidad, y disminuye la densidad, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, a menor temperatura, la densidad no aumenta, sino disminuye, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver también lo contrario que está sucediendo, ¿no? Que es lo que sucede con el alcohol. El alcohol no le pasa lo mismo, ¿ya? Bien, aquí vamos a tener un trabajito experimental y yo quiero que ustedes metan a la heladera, ¿ya? Una botellita plástica pequeña, ¿ya? De agua, y también una botellita plástica pequeña de alcohol, ¿ya? Y que los dos tengan la misma cantidad. Y vamos a ver al cabo de unas 6 horas, o cuando se lleguen a congelar uno de los dos, lo sacamos y vemos quién se ha congelado más, ¿listo? Y para ver qué ha pasado con su densidad. Esa sería una parte experimental. Bien, los valores de densidad de las sustancias dependen de la presión y temperatura a la cual se encuentra, pero no depende de la gravedad. Por lo tanto, la densidad de un cuerpo en la Tierra es igual que en la Luna, a la misma presión y temperatura, ¿no? Entonces no va a dañar lo que es la densidad, porque la gravedad de la Tierra no tiene relación con la densidad, por lo tanto la gravedad no va a influir. Lo mismo, la misma densidad del agua acá en la Tierra va a ser la misma densidad del agua allá en la Luna o en otro planeta. No va a influir. ¿Listo? Muy bien, vamos a seguir. Digamos, ya que tenemos la densidad de sólidos con formas geométricas. Formas geométricas son formas determinadas, como un cilindro, como una esfera, como un cubo. Por ejemplo, para sacar la densidad, acá sacamos el volumen, ¿no? Pero nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, para saber la densidad de uno de estos cuerpos, yo tengo que saber la masa, es decir, tengo que agarrar y pesar, ¿cierto? Agarrar y colocar en una balanza y ver cuánto de masa tiene. Y luego dividirlo entre el volumen. ¿Cómo se saca el volumen? El volumen se saca con estas fórmulas que ven acá. Volumen de un cilindro igual a, esto es pi por r cuadrado por h. El pi tiene un número que es muy grande, pero que lo trabajamos nosotros con una fórmula, una representación numérica reducida, que es 3,1416. Claro que tiene muchos dígitos más aparte del 16 último, ¿no? Pero nosotros lo redondeamos a 3,1416 y lo multiplicamos por el R, que sería el radio que va a ser la mitad de la medida de esta circunferencia del cilindro, ¿no? Y eso al cuadrado por la altura que tenga el cilindro. Así se saca el volumen, luego se coloca acá, se mide la masa, se divide y se saca la densidad de este cilindro. Lo mismo se hace con la esfera, que por ejemplo en este balón, el volumen va a ser igual a 4/3 pi por r al cubo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Volumen igual a 4/3 por pi, que es 3,1416, por r, que es el radio. ¿Cómo sacamos el radio? El radio nos tienen que dar, ¿ya? Si no nos dan, tenemos que medir la pelota, toda la pelota con un hilo, ¿ya? Y vamos a saber cuánto es su diámetro, y la mitad del diámetro pues va a ser ahí el radio cubo, ¿no? También tenemos acá el volumen de un cubo, ¿ya? Para sacar el volumen de un cubo más sencillo, es A al cubo. Una vez que nos dan estas figuras, entonces nosotros solamente colocamos la masa arriba del cilindro, de la esfera o del cubo,
y lo dividimos entre su volumen que vamos a sacar con esta fórmula. Con cada uno es diferente. Vamos a ver ahora la densidad de los cuerpos irregulares. Estos son cuerpos regulares, donde podemos hacer medidas porque podemos medir. Pero ahora, ¿qué pasa con los cuerpos irregulares? Por ejemplo, una piedra, una papa que no tiene una forma regular, ya cualquier objeto que no tenga forma regular, ¿cómo vamos a medir entonces su densidad? Ya, si no podemos calcular el volumen, ¿no? Entonces, si el cuerpo no es de una forma regular, puedes determinar su volumen sumergiéndolo por completo en agua. Por ejemplo, utilizamos una probeta. En la probeta marcamos cuánto de agua vamos a colocar. Por ejemplo, colocamos 500 ml de agua, ¿no? Y luego dejamos caer despacito como para que no se rompa, dejamos caer esta piedra adentro, ¿ya? Y entonces, al caer la piedra adentro, el volumen va a aumentar. Ese aumento de volumen es el volumen de la piedra. Una vez sabiendo el volumen, ahora solamente me queda pesar esta piedra y dividir esa masa con el volumen que ha subido y voy a encontrar la densidad, ¿no? Es sencillo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que hallar la densidad de los líquidos? Para hallar la densidad de los líquidos es necesario determinar el volumen y su masa, ¿no? El volumen se determina por desplazamiento del agua, como habíamos visto, y la masa es con una balanza, ya saben, pero eso es en cuanto a densidad de sólidos también, ¿ya? La densidad de líquidos, acá no sé si estará equivocado, pero en la laboratorio no se mide así. La densidad de sólidos se lo puede hacer de esta manera. Como pueden ver, la piedra, una cosa irregular que no tiene una forma determinada, que a todos los lados mira diferente. Entonces, ¿cómo hacer? Sumergirlo en agua, sacar el volumen, luego pesarlo, agarrar, dividir la masa con el volumen y ya tenemos la densidad de este cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando es una densidad de un líquido? Nosotros tenemos que agarrar experimentalmente, meter acá el líquido, por ejemplo, cualquiera que sea el aceite, por ejemplo, en una probeta, y utilizar el densímetro, que es un aparato que se utiliza para colocar acá adentro, que es parecido a una bombilla, pero de vidrio, ¿ya? Y en donde se hace girar, y luego tiene ahí unas cositas, ahí así como la probeta tiene, digamos, ¿no? Tiene sus medidas, y entonces da una medida, cuando el densímetro se queda quieto, ahí también tenemos que observar y ver qué densidad ha marcado. Bien, eso es en el laboratorio, ¿no? Muy bien. Acá tenemos ejemplos para hacer como cálculos teóricos, ¿ya? Calcular la densidad del mercurio si 100 gramos ocupan un volumen de 7,36 ml, ¿no? Entonces, ¿qué nos dan? Primero tenemos que saber la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Listo? Ahora, la masa. ¿Cuánto será la masa? Acá nos dicen que la masa del mercurio, la calcular la densidad del mercurio, si la masa es 100 gramos. No nos dicen que la masa, pero si dicen 100 gramos, está en gramos, entonces la masa. Colocamos 100 gramos. Y ahora lo vamos a dividir, ya, lo vamos a dividir entre el volumen, que acá nos dice también el volumen, que es 7,36. Es fácil y sencillo, 7,36 ml. Ahora solamente dividimos estos dos datos y nos va a dar la densidad. Entonces en la calculadora tenemos que colocar 100 dividido entre 7,36. Y nos da 13,59 redondeados. Colocamos acá 13,59 gramos sobre ml. Eso sería la densidad del mercurio, ya con ese volumen, esa cantidad de masa. Calcula la densidad de un bloque de aluminio, que tiene un volumen, y para todos es lo mismo, y es fácil calcular la densidad. Densidad igual a masa sobre volumen. Entonces colocamos la masa va a ser 27 gramos, y ahora voy a dividir esta masa, voy a dividir ya con el volumen, que sería 10 centímetros cúbicos. Comprar entonces 10 centímetros cúbicos.
Muy bien. Igual. 27 dividido entre 10. ¿Cuánto nos dará 27 dividido entre 10? Bueno, sacamos entonces en la calculadora y nos da 2.7. 2.7. Es muy grande este 2. Entonces sería el resultado. Bien. Y acá tenemos el 3. ¿Ya? El 3 es lo mismo. Y acá tenemos el 4, que también es lo mismo. ¿Ya? Y bueno, este sería el 3 y el 4. Las cantidades, ustedes van a hacer el 3 y el 4. ¿Listo? Entonces, esta sería su tareita, que también está en sus textos, pero que necesito que ustedes lo hagan. ¿Listo? Que lo hagan ustedes para poder observar los resultados. Muy bien, jóvenes. Hasta acá es densidades. Y después les explico lo